Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Villa María. Buenas tardes, profe, desde La Rioja, la vemos y la Buenas. escuchamos bien. Hola, Perfecto. La Plata está. La Plata, Córdoba, San Francisco. Hola, profe. Hola. Resistencia. ¿Ven la presentación? Hola, Sí, profe. Bárbaro. Genial. Esperen, me falta La Rioja. ¿Me escuchan? ¿Me ven? La vemos y la escuchamos bien, profe. Perfecto. Paraná. Ah, gracias, te agradezco. Dale, gracias. Paraná, ¿me escuchan y me ven? ¿Qué pasó? Me parece que no. ¿En Paraná me escuchan? ¿Y pueden ver la presentación? No. Igual si no la de una, todas problema de ella. Es problema. Lo ven todos. No, evidentemente de... A ver, ahí Paraná, ¿me escuchan y me ven? O tener problema de audio. Van a hacer una hoja que diga para nada para ver bien. ¿Sí? ¿Me escuchan? No, ahí te está diciendo que No. no. Tienen problema de audio. Para los otros te escuchan. Los otros me escuchan bien, así que en Paraná debe haber un problema de audio. A ver, ahí veo que están revisando. Si no, nos comunicamos gestualmente. ¿Sí? Ahí Buenas tardes, está. profe. Ahora sí está. Ahora sí. Ahora sí. No es para nada. ¿No escucha? Excelente, bueno. Bueno. ¿Cómo andan? Bien. Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bien, me alegro. Me alegro que vengan los de las otras regionales porque acá me abandonaron. Así que estoy hablando sola como una loca. Sí. Bueno, lo primero que quiero saber es cómo van con el tema del trabajo final, si las fechas ya están fijadas. Según lo último que yo hablé con Gina, las fechas de exámenes para exponer eran martes y jueves de la semana que viene. ¿Eso continúa? O sea, ¿lo pudieron confirmar con Gina? ¿Me escuchan? Sí, profe, se confirmó el 29 y el primero y posiblemente también el 6 si no se llega a poner todos los grupos. Bien. ¿Y el trabajo final, cuándo, o sea, el escrito, el informe, cuándo lo tienen que presentar? ¿Este viernes? El 25 ¿Cuál es la fecha? posiblemente sí. El trabajo hay que subirlo el 25 junto con el PowerPoint. Bien. ¿Y establecieron un orden para ir exponiéndolo o todavía no? No. Todavía no. Bueno. No, porque la idea es que podamos hacer, obviamente, toda una regional un mismo día y así sucesivamente, ¿no? Para que tengan que estar todos conectados e ir pasando de un grupo a otro. La lata, dije. Pero bueno, veremos veremos qué orden establecemos y seguramente les vamos a avisar o Patricia o Gina les avisarán por el campus el orden de los grupos. Había un problemita los otros días que se suscitó con el tema de cómo iba a ser la videoconferencia. Porque es decir, ¿a qué nos conectábamos nosotros? No sé si eso ya se arregló. No, ¿cuál era el tema? Perdón. Es decir, una vez que en el oral, Sí. nosotros cómo hacíamos para conectarnos. Los que tienen que exponer, ¿te referís vos?
Claro. Las diapositivas, digamos, ese es el tema. Ah, claro, el tema técnico te referís vos. ¿Cómo Eso hacemos mismo. para ver nosotros las diapositivas de ustedes? Eso mismo, sí, sí. Y bueno, calculo o que las veremos a través del campus o sea, esto ya lo hemos hecho otros años, o sea que seguramente hay una forma de hacerlo técnica que yo desconozco, pero los chicos de acá y seguramente la parte técnica de las facultades de ustedes deben conocer. Y obviamente que hay que coordinarlo antes entre ambas partes, ¿no? Para que podamos verlo todos. Buenísimo. Bueno, con respecto a este tema del final, en verdad al final ya de la materia, porque esta es nuestra última clase, yo hoy voy a desarrollar la última unidad, que es justamente, se refiere a la oratoria, y que espero que puedan tener en cuenta, si bien, bueno, lamentablemente nos queda una sola clase para desarrollar el tema, hay algunos pequeños consejos que espero puedan tener en cuenta y les sirvan tanto para esta exposición que tienen que hacer del informe como para cualquier otra exposición que tengan que hacer de aquí en adelante. Hay un tema que nos va a quedar pendiente. Yo lo que subí, les pido disculpas porque me olvidé de subirlo antes al PowerPoint, así que lo subí al campus hace un par de horas o hace una hora aproximadamente. Pero bueno, eso que está subido al campus y que ahora están viendo ustedes es la primera parte de la última unidad referida a la oratoria. La segunda parte, que es la que nos va a quedar pendiente, digamos, entre comillas, por la clase que yo no pude dar, yo voy a subir esa segunda parte, ese PowerPoint, que se refiere pura y exclusivamente al uso del material de apoyo audiovisual, es decir, ya sea cuando se usa una pizarra, cuando se usa un PowerPoint, cuando se usa un Prezi, algunas consideraciones generales del uso de los medios de apoyo audiovisuales que podemos utilizar para exponer mejor y potenciar nuestras exposiciones orales. Esa va a ser la segunda parte de esta unidad y que bueno, si bien yo no la voy a poder dar en vivo y en directo, sí la van a tener subida al campus para que puedan leerla. Es una presentación bastante corta y sencilla, así que no creo que haya problemas. Bueno, y además les quería contar que al margen de esta presentación de PowerPoint, hoy subí también 2 ejemplos de videos de oradores que son, uno es Abel Albino y el otro es un discurso que dio Steve Jobs en una graduación de Stanford. Ambos son ejemplos distintos sobre cómo dar un discurso. Obviamente pueden gustar o no, hay miles de ejemplos para ver que no vamos a tener tiempos de ver en clase, pero al menos yo quería subirle un par de ejemplos para que ustedes vean algunos recursos de estilo o de qué manera se puede armar un discurso, de cosas que vamos a ir viendo durante la clase de hoy y que a lo mejor ustedes después al ver los videos pueden ver graficadas allí. Bueno, antes de arrancar con la clase de hoy, ¿se acuerdan que teníamos que corregir un ejercicio, el ejercicio número 6 de la clase pasada? ¿Alguien lo trajo para poder corregirlo rapidito? Eran 4 oraciones que tenían algunos errores lingüísticos. ¿No me escuchan o no quieren escuchar? Sí, escuchamos, pero estamos perdidos. ¡Están perdidas! No te puedo creer. Sí, Lo que pasa es que pasó una semana sin vernos, como 10 días hace que no nos vemos. Se olvidaron de todo. Silvina de Venado Tuerto, nos olvidamos las 3 de traer las cosas. No te puedo creer. ¿Y el resto? ¿Hay alguien que le... Villa María? Sí, nosotros los tenemos. No los veo. Me desaparecieron. No importa. Pero estás atrás mío. Hola. Bueno, a ver, dale, Villa María.
a ver, si no hay otro mejor postor, vamos los 4 con Villa María. Hay otro mejor postor. ¿Quién da más? ¿Cómo ¿Quién es da eso? más? ¿Cómo es eso? Y bueno, si acá las chicas de Venado Tuerto están, se olvidaron. Los de Paraná están perdidos. ¿Qué querés que haga? O sea que somos la última opción. No le decimos nada ahora. Villa María, no. El mejor postor son. La mejor opción, mirá. Por no decir la única en este caso. La Dale, primera ¿quién habla oración ahora? decía, le ruego disculpe el retraso de mi respuesta. Espera, ¿cómo es tu nombre? Adriana. Adriana. Sí, dale. Le ruego disculpe el retraso de mi respuesta, decía. Sí, le falta una coma. ¿Puede ser? ¿A dónde? Le ruego disculpe, coma, el retraso de mi respuesta. O ruego disculpe. Ruego, ¿Le sobra el le? disculpa. ¿Le sobra el le inicial? No. Te ruego, coma, disculpa. Estoy esperando a ver si hay otra respuesta, pero no. Bueno, eso entonces no sé cuál es el error. A ver la segunda, vamos con la segunda. La segunda dice los autores del informe Son todas muy proponen... similares, por eso. La segunda dice, los autores del informe proponen de que investiguemos el mercado asiático. El de Sí. está de más. Bien, ese es un dequeísmo. Sí. La tercera que ¿El dice tercero? la agrupación de comerciantes colaboran en la organización del festival infantil. El colaboran colabora, porque es una sola agrupación. Bien, perfecto. Tiene que coincidir el número, digamos, del verbo con el del sujeto. Exactamente. ¿Y el último? El pago de las facturas se harán, también ahí, no coincide. Está plural. Claro, con el Y pago. debería ser que es en singular. singular. Perfecto. El error del primero es un error que se comete, o sea, que no suele verse como error porque muchas veces se escribe así. En verdad, la oración correcta debería ser, le ruego que disculpe. A diferencia del siguiente, donde hay un de más, Ajá. primero le falta el que. Le ruego que disculpe. Bien. Ese que muchas veces se suele sacar como si fuese que queda más formal la oración, y en verdad es que lingüísticamente está mal. Ajá, bien. ¿Sí? Bueno, Bárbaro. le ruego que me disculpe por el retraso. Espero que todos los demás hayan escuchado con atención. Bueno, Sí, vamos sí. a pasar a la clase de hoy. Yo voy a ir bastante rapidito porque quiero finalizar y la exposición es bastante larga. Pero, no obstante, les ruego me interrumpan si lo consideran necesario, ¿de acuerdo? Y si ven que miro el celular es porque miro la hora. No es que estoy mirando mensajes ni nada. Entendido, profesora. Perfecto. Bueno, la oratoria. Lo primero que van a encontrar en esta exposición es la definición de oratoria. La oratoria es el arte de hablar en público con elocuencia, ¿sí? Es decir, con cierta fluidez y con la capacidad de convencer o de llamar la atención o de mantener la atención de las personas que nos están escuchando. Podemos decir que existen 3 formas de entender a la oratoria. Una es la oratoria clásica, es decir, como fue concebida desde su nacimiento en la antigua Grecia. Otra es la concepción de la oratoria entendida como un conjunto de técnicas de persuasión, que es como se entiende o se fue entendiendo con el tiempo y aplicando con el tiempo hasta llegar a la actualidad. Y una tercera forma de entender a la oratoria es entenderla como una forma de comunicación, es decir, en sintonía con todo lo que nosotros venimos viendo desde el principio de la materia, ¿sí? Por eso arrancamos viendo qué es la comunicación,
Bueno, de hecho, así como vimos el proceso de redacción, también vamos a entender a la oratoria, que es el arte de hablar en público, como una forma de comunicación. Esto implica una forma de llegar al otro, de tender puentes, de buscar un punto en común. Entonces, en la oratoria clásica, ¿cuál era la preocupación? La preocupación principal era la búsqueda de la belleza formal del discurso. Y casi no se tenía en cuenta al auditorio, en el sentido de que si bien el fin último en la oratoria clásica, en la antigua Grecia, era el de convencer, persuadir al auditorio, no se adaptaba, las técnicas que se utilizaban no se adaptaban a cada tipo de auditorio, a cada público específico, sino que se concentraba la atención en el discurso mismo, en el mensaje mismo, y que ese discurso fuese estéticamente bello, ¿sí? Luego pasamos a la oratoria entendida como un conjunto de técnicas de persuasión, es decir, un conjunto de técnicas que sirven para captar la atención del auditorio. A veces se transforman en modos de manipulación encubierta. ¿Por qué? Porque pretenden lograr determinados cambios de actitudes, conductas o ideas. La oratoria vista desde este punto, especialmente, la podemos encontrar en géneros como, por ejemplo, la oratoria política y la oratoria que se utiliza para las técnicas de venta, ¿sí? Principalmente para influir en actitudes, conductas e ideas de las personas que nos están escuchando, convencerlas de algo. En cambio, cuando entendemos a la oratoria como una forma de comunicación, la entendemos como el mejoramiento de la capacidad de comunicación como un aspecto particular del desarrollo de la propia personalidad. Es, digamos, siguiendo el camino de lo que estuvimos viendo desde nuestras primeras clases, una manera de poder desarrollar quienes nosotros somos, conocernos a nosotros mismos, para después poder entablar puntos en común con nuestros interlocutores. Entonces, según este punto de vista, no se trata solo de aprender a expresarse bien ante un público mediante la utilización de ciertas técnicas, es decir, entendido como técnicas de persuasión, o a través de un discurso bello, que era como se concebía en la antigua Grecia, sino sobre todo se trata la oratoria de aprender a comunicar un mensaje, en este caso de manera oral, pero lo importante y lo fundamental desde esta perspectiva es la comunicación, es enviar un mensaje, elaborarlo para que sea entendido, para que sea efectivo, pero no ni para manipular ni para crear un discurso, un mensaje que no tenga en cuenta al auditorio. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la historia de Demóstenes, quien es conocido popularmente como el padre de la oratoria, obviamente un griego, ¿sí? En verdad hubo muchos griegos famosos por su oratoria, porque de hecho en la antigua Grecia era donde la gente debía defenderse a sí misma, ¿sí? No existían los abogados, era casi como un paraíso, ¿no? Bueno, perdón, espero que no haya ningún abogado escuchando. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? La gente debía, o al menos les otorgaba un gran poder el conocimiento de la palabra y la persuasión a través de la palabra, ¿sí? Porque era en el ágora, la plaza donde se reunían, donde debían demostrar o su inocencia o hacer algún reclamo, etc. Ahora, acá lo tienen a Demóstenes, que vivió entre los años 384 y 322 a.C. El tema y lo curioso, lo paradójico de la historia de Demóstenes es que Demóstenes tenía un pequeño problemita, que era ¿cuál?
A ver. ¿Quién me da una...? ¿Ya tartamudo? Profe. ¿Quién habla? Paraná. 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 La ciudad más De linda. nuevo. No te escuché. Bueno, era tartamudo. Exactamente. ¿Vos podés creer? Sí. Por eso practicaba con unas piedritas en la boca. Exactamente. Ahora lo vamos a ver. Bueno, el pobre Demóstenes tenía todos estos defectos. Tenía el pecho débil. Su dificultosa articulación le impedía pronunciar con claridad. El hábito de levantar continuamente un hombro lo hacía ridículo en los ojos de una multitud que se burlaba. Es decir, le pasaba de todo, pobre, ¿no? Y además, digamos que la leyenda dice que era tartamudo. Vamos a suavizarlo un poco, digamos que tenía una dificultosa articulación. Si alguien vio el discurso del rey, ahí van a ver en esa película, no sé si alguien la vio, una película que ganó el Oscar hace unos años, hace unos 5 años. Ahí van a ver cómo el rey George, que bueno, de repente tiene que asumir en el trono y pasa a ser rey de Inglaterra, tenía el problema de que era tartamudo, y uno de los tantos profesores por los cuales él pasa le utiliza la técnica de Demóstenes, que es esta que vamos a ver ahora. Demóstenes decidió triunfar sobre todas estas vallas. En primer lugar, fortaleció su pecho con largas corridas. Desató su lengua insertando guijarros, que son las piedritas que decían ahí en Paraná, en la boca, y esforzándose a pronunciar con claridad. Para superar el movimiento de su hombro, ejercitó delante de un espejo, colocándose bajo la punta de una espada suspendida, cuyo doloroso pinchazo le advertía que debía contenerse. A fin de no distraerse en su trabajo, se encerró en el sótano, se rasuró la cabeza y la mitad de la barba, para que le avergüence verse en público y así no salir. Un amigo suyo le dio lecciones de declamación y lo formó en la pronunciación. Fue por el trabajo y por los esfuerzos ininterrumpidos que logró no solo vencer sus defectos, sino convertirse en el más grande orador de la historia. Moraleja: la práctica siempre vence al talento. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Se están matando de la risa. ¿Quién se ríe? Ay, ahí me apagaron el micrófono. Ahora me cuentan quién se ríe, por favor. Estábamos siguiendo atentamente. ¿Se están riendo de Demóstenes? Moraleja. De la moraleja. ¿Pero les parece o no? No, Sí. Sí, bueno, gracias. A mí también me parece, pueden estar en desacuerdo, pero no sé si siempre, pero en muchos casos sí. Y en el tema de la oratoria, hay veces que uno ve a personas que dicen, ¡ay, mirá este qué bien que habla, este no tiene problema, qué elocuente que es, que para sin hablar! Digo, que habla sin parar. Y después lo pones adelante de un público y no habla igual. Porque una cosa es hablar delante de un público y otra cosa es hablar con un amigo o en un grupo de amigos, etcétera. ¿Sí? Entonces, podemos tener varias condiciones, como por ejemplo, obviamente, una persona que es tartamuda le va a costar más que una que no lo es, el tema de hablar con fluidez. Pero esas condiciones naturales las tenemos que potenciar, ¿sí? Y si no las tenemos, las podemos practicar. A eso voy, y también aplica para el tema de la escritura, esto que estamos viendo. Bueno, según Pericles, que era otro pensador griego ateniense, que vivió en el año 450 a.C., el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa está en el mismo nivel del que no sabe pensar.
Se los dejo para que lo mediten. O pueden opinar si quieren. Bueno, vamos a en qué consiste la preparación del orador. Hay un autor español que se llama Luis Pujol que dice que el éxito de un orador depende de 3 cuestiones. Una de ellas es su nivel de seguridad en sí mismo, es decir, de su autoconfianza. La segunda cuestión, elemento de importancia, es su habilidad para comunicarse oral y gestualmente. Y la tercera es la confianza y simpatía, pero que puede suscitar en su audiencia, ¿sí? No la que tiene en sí mismo. Bien, síntesis. Entonces, las presentaciones orales exitosas dependen de 3 factores. Primero, la autoconfianza. No es este el orden, ¿sí? De estas 3 en simultáneo. La autoconfianza, la comunicabilidad y la simpatía. La comunicabilidad se refiere justamente a la habilidad de poder utilizar la palabra y los gestos de una manera elocuente y fluida. Entonces, como vemos, un punto importante es el tema de la autoconfianza. Y este tema es también uno de los mayores impedimentos para hablar en público. En general, a las personas no les gusta hablar en público, no se sienten cómodas, ¿sí? En general, hay distintos grados. Entonces, una cuestión importante dentro del tema de la oratoria es cómo vencer el miedo escénico, ¿sí? El miedo escénico, los nervios, la ansiedad son sinónimos de inseguridad, ¿sí? Por eso este autor Pujol menciona la importancia de la autoconfianza. Entonces, este mismo autor dice, ¿cómo podemos vencer ese miedo escénico? ¿Cómo podemos sentirnos más seguros y más confiados? Bueno, él nos da estos 4 puntos para tener en cuenta. Para sentirnos seguros al momento de hablar, tenemos que hablar solo de lo que sabemos, es decir, focalizarnos en el qué. Además, tener en claro el objetivo que perseguimos, es decir, ¿para qué vamos a hablar? ¿Qué queremos lograr? Tercero, preparar a fondo lo que se quiere decir, es decir, ¿cómo voy a decir lo que tengo que decir? Además de prepararlo, buscar la forma adecuada para comunicarlo. Y por último, un punto muy importante para adquirir mayor seguridad es estudiar las necesidades, deseos y características de nuestra audiencia, es decir, a quiénes les voy a hablar, ¿sí? Esto es muy importante, tener en cuenta, esto lo hemos hablado desde el primer día de clases. ¡Ay, acá me llega un alumno de Santa Fe! Aplauso, por favor, para Gabriel. ¡Qué suerte! No trajiste mate, pero... Gracias, chicos. Ahí te aplaudieron. ¿Eh? ¡Lalo! Bien, ahí llegó el segundo. ¡Aplausos! No sabía que... ¿Ustedes pueden creer que estos chicos no sabían que había clases? Yo pensé que ya había colocado el año, ya estábamos para irnos de vacaciones. No, ya. Un desastre esto, ¿eh? Estos Nosotros alumnos también. míos. ¿Quién? Vamos a tomar un fernet todos juntos. Hagamos una juntada general de las delegaciones, ya fue. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿A dónde nos vamos, che? Yo quiero viajar, yo me voy a Córdoba ya. ¡Vamos a Córdoba! Todos a Carlos Paz, chicos. Vete para acá. Ella María. Ella... Vamos, ya fue, chicos, ya está. Estamos todos, el sábado que viene en el Cucú. Todo en el Cucú. Punto de encuentro en Cucú a las 12. A las 12 del mediodía ahí. 12 del mediodía ahí, chao. Hacemos tarde del agua y a la noche salimos. El que no llega no aprueba. Ah, Ya fue, chao. Che, dicen que ustedes dicen que nos van a bancar en las facultades, los viáticos. Capaz que no.
Capaz que no les. ¿Qué es lo que decís? Si le van a bancar los viáticos para ir. No tiene internet. ¿Qué dice? Bueno, a todos. Para mí hay que hacer un petitorio. Yo me pongo a trabajar en la carta. Ya fue. Juntamos firmas, chicos. Porque, a ver, ¿qué es más importante que una clase presencial? Nada. No, totalmente. Bueno, no importa, ya lo vamos a ir preparando. ¿Mate no me van a conseguir ustedes? Ahora voy a buscar que se Ah. Escucha, jueves y viernes también hay clases. Chicos, jueves y viernes hay clases. ¿No teníamos trabajo final? Ya estaba. ¿No tienen con Gina? Sí, nos tiene que dar más cosas para hacer el informe, pero supuestamente yo no lo entregamos. Bueno, el jueves sí hay clases, Lalo, así que vení. Bueno. Tenemos el 8 de diciembre que es feriado, así que tranquilamente la Regional Santa Fe podría ser la anfitriona. Nos vamos todos para allá. Y ahí hacemos la defensa oral del trabajo. Ahí está, buenísimo. Es muy bueno. Para mí hay que implementar que la defensa final tiene que ser presencial. Totalmente de acuerdo. No vinieron. Bueno, genial. Ya nos vamos a poner con ese tema que es el más importante de toda la carrera. Ahora sigo. Bien, entonces, estos 4 puntos son los que tenemos que tener, algunos de los que tenemos que tener en cuenta para tener mayor seguridad en el momento de hablar en público. Otros consejos. Estos consejos los da otro autor que es argentino, que se llama Ezequiel Anderegg. Dice, es importante entender que el miedo, ¿sí?, es esa sensación de inseguridad, es un estado dominable, transitorio, pero a la vez estimulante, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno siente una cierta adrenalina que es la que nos prepara para estar alertas y para funcionar de una manera más entusiasta a la presentación que tenemos que enfrentar. ¿En la presentación oral? Cualquier cosa que estés en el público, digo. Claro, cuando estás en público, acá me dice Gabriel, uno se equivoca en una cosita y ya se te viene abajo todo. En verdad, por eso hablábamos de las cuestiones de lo que dijimos recién. Preparar a fondo lo que hay que decir y, si bien es cierto lo que dice Gabriel en el sentido de que en una presentación oral, esto ya lo hemos mencionado, las diferencias entre el lenguaje oral y el escrito, en el oral no se puede borrar. El oral es en vivo. Entonces, si uno metió la pata, bueno, primero que menos margen de meter la pata vas a tener mientras más prepares la presentación. Sí, más veces la ensayes y con más ganas y con mayor exactitud, etcétera, etcétera, y pensando, además tratando de prever las cosas que no pueden no salir tan bien, digamos. Por ejemplo, si uno no recuerda bien, no es bueno para recordar números, bueno, prepararnos una presentación en las cuales los datos estén escritos. Bueno, pequeños trucos, pero tampoco están así, ni hay que creer que porque uno comete un error todo se va por la borda, ¿sí? Sino que hay que saber remontarlo. Bueno, depende del caso, qué es lo que te equivocás, pero siempre lo importante es que hay que seguir. O sea, cuando uno está hablando en público, bueno, podés pedir disculpas que te equivocaste o que te olvidaste algo, pero para eso sirve la preparación. Si vos te das cuenta que hay algún punto en el que estás flojo o que entre un tema y la transición hacia el otro se te hace alguna laguna, bueno, esa parte prepararla de otra manera, preparar el PowerPoint como para sentirte seguro, o el precio, la presentación que sea. Bueno, seguimos con los consejos. Otra cosa que se puede hacer es relajarse antes de comenzar. Por ejemplo, existen distintas técnicas de respiración, existen técnicas de visualización y existen varias otras técnicas que ahora no vamos a poder ver a todas, pero que lo importante es que cada uno trate de encontrar la técnica que le vaya mejor. Hay gente que, por ejemplo, las técnicas de la respiración lo hacen marear,
¿sí? Porque la técnica de respiración implica respirar de una manera adecuada, diferente a la que estamos habituados, porque se le denomina respiración diafragmática, que es que el aire tiene que ir, cuando inspiramos tenemos que sentir que lo llevamos hacia la panza, de esa manera es como se llenan en verdad los pulmones de aire. Uno tiende a inhalar y cuando inhalás, inflar el pecho. En verdad lo que tenemos que inflar, tenemos que tratar de lograr que ese aire vaya hacia la panza, en verdad es el diafragma, ¿sí? Que está por debajo de los pulmones. Aunque no a todos les sirve para relajarse, sí sirve para el momento después de poder ir regulando la respiración de una manera correcta. Otra técnica es la técnica de la visualización. No sé si la conocen, es una técnica que es muy utilizada por los deportistas. Brevemente se las cuento, después si quieren alguna les interesa, las pueden buscar por internet. La técnica de la visualización requiere de, antes de la presentación, imaginarse cómo va a ser tu presentación como si efectivamente la estuvieses haciendo. Para ello uno tiene que contar sí o sí con varios elementos, o sea, ya saber determinadas cuestiones, por ejemplo, a dónde vas a hacer la presentación, porque si vos te visualizás, es decir, te proyectás en un lugar y después la presentación va a ser en otro, eso te puede resultar confuso y hasta te podés llegar a sentir más perdido. Es decir, cada una de las técnicas tiene sus características que para que sean efectivas las tenemos que seguir correctamente, ¿sí? Bueno, otros consejos, desear ofrecer algo que considere importante que los otros reciban, ¿sí? Cuando uno prepara algo, un tema, por eso ya en otra clase les dije, es importante que el tema que ustedes se sientan identificados con el tema que van a preparar en el informe, que sea algo que para ustedes sea importante, que para el día a día de ustedes sea importante, ¿sí? Obviamente, bueno, que va a ser relacionado con el trabajo, pero que no les parezca algo que no les interesa o que les parece una pavada o que en verdad no tiene sentido. Porque eso se transmite tanto a través de la escritura como a través de del lenguaje oral, sobre todo del lenguaje oral, ¿sí? Porque uno a través de las formas, de los tonos, de la velocidad, transmite cierto entusiasmo con respecto al tema y a su vez es una manera más efectiva de comunicar, cuando a vos te parece que es importante lo que estás comunicando. Otro de los consejos es estar bien física y mentalmente. Este sería el más difícil, digamos. Si uno no está bien mentalmente, ¿qué va a hacer? No se puede hacer mucho. En verdad el autor se refiere a tratar de descansar correctamente, ¿sí? A lo mejor a veces a uno le pasa, no tengo tiempo, voy a preparar la exposición toda la noche y después al otro día te salen la mitad de las cosas porque estás muy cansado, etcétera. Entonces tratar de descansar, tratar de estar bien psicológicamente también. Otra cuestión importante es siempre iniciar con un buen comienzo, es decir, un comienzo que esté preparado, ensayado y que sea atractivo, que de alguna manera llame la atención a las personas a las cuales les vamos a hablar. Porque de esa manera uno arranca bien, ¿sí? Es como cuando despega el avión. Uno está dentro del avión, el avión despegó bien, bueno, bárbaro, ¿sí? Ya es como que uno se relaja porque al iniciar bien, de una manera segura, incluso en determinadas ocasiones el inicio, la primera frase, se puede aprender hasta de memoria, practicándola que no suene de memoria, que de manera natural. Pero ese simple comienzo nos puede servir como para dar un buen empujón y continuar con entusiasmo y con mayor seguridad durante el discurso. Otros consejos de Anderegg son recordar nuestra imagen, buscar comodidad, controlar la mecánica corporal. Esto quiere decir no estar incómodos con, por ejemplo, alguna ropa que tengamos puesta, algo que nos moleste, unos zapatos que nos queden chicos. Si, por ejemplo, sentimos que no sabemos qué hacer con las manos
o si movernos o no movernos del lugar en el que estamos. A eso se refiere con controlar la mecánica. Por ejemplo, podemos llevar en la mano una lapicera, entonces sentimos que no revoleamos tanto la mano y con eso nos sentimos más seguros, porque de alguna manera la atención queda concentrada ahí. O buscar algunas otras técnicas que ayuden a sentirnos cómodos, ya sea físicamente como con nuestra postura, con nuestros desplazamientos, con nuestros gestos. Otro de los consejos es apoyarse en los MAV sin reemplazarse. Los MAV son los medios de apoyo audiovisuales, que son los que yo les dije que voy a subir, serían la segunda parte de esta unidad, que van a tener el PowerPoint subido ya esta tarde o mañana para poder, más que nada lo que quiero es que lo tengan presentes para cuando hagan la presentación oral. Es decir, como les comentaba recién, bueno, hay alguna parte que yo considero que no me voy a acordar, supongamos, de las estadísticas. Bueno, las vuelco en una de las diapositivas y las explico con ese apoyo, con el apoyo de la diapositiva. Es decir, siempre el medio audiovisual, ya sea un precio, un PowerPoint, un video, un audio, algo que voy a escribir en el pizarrón, en una pizarra, etcétera, siempre tengan en cuenta que son un medio, ¿sí? No son un fin, no nos tienen que reemplazar a nosotros. No podemos basar nuestra presentación en un video, supongamos que dura 10 minutos, y nosotros después, o supongamos, hacemos una introducción de 2 minutos y largamos un video de 10. No, a no ser que esté todo el trabajo ahí plasmado, pero en verdad si lo que tenemos que hacer es una presentación oral, lo importante es que nosotros nos apoyemos en esos recursos, pero no que los recursos nos reemplacen a nosotros. Bien, otro de los consejos es no buscar el final de la presentación, sino las ideas centrales. A veces nos pasa que cuando estamos muy nerviosos, solo queremos llegar al final de la presentación. Esto es muy común escucharlo, a mí me ha pasado con muchos alumnos, que va muy rápido. Generalmente la velocidad en algunas personas, las que son más, digamos, dinámicas, es demasiado rápido. Y da la sensación de que la persona que está hablando no quiere transmitir una determinada idea o las ideas centrales, sino simplemente llegar al final de la exposición. Entonces, eso hay que evitarlo, porque lo importante, o sea, si uno realmente, volvemos al punto anterior, si uno realmente desea ofrecer algo que considera importante que los otros reciban, entonces ese punto se enlaza con el de no buscar el final de la presentación, sino las ideas centrales. Entonces, puede ser que en algún momento sintamos que nos estamos olvidando de algo, no nos está saliendo exactamente tal cual lo preparamos. Eso puede ser importante o no, depende de la circunstancia. En verdad, lo más importante es que recordemos las ideas centrales. Si nosotros tenemos las ideas centrales claras y hemos podido traducirlas en algún medio audiovisual que nos ayude a comunicarlas, la presentación va a poder ser correcta, ¿sí? Porque yo voy a ir enlazando esas ideas centrales sin la necesidad de que nos salga exactamente como nosotros lo habíamos preparado el discurso o a la presentación en un inicio. Bien, entonces, en vez de ir lo más rápido posible para terminar, ir tratando de enlazar idea con idea, que es lo importante en una presentación. Y por último, lo mismo que dijimos de la historia de Demóstenes y la moraleja, el consejo más importante es practicar, practicar y practicar. Cuantas más veces practiquemos lo que tenemos que decir, mejor nos va a salir, ¿sí? Directamente proporcional. Bueno, esos son algunos obstáculos psicológicos que podemos tener en una presentación oral, ¿sí? También tenemos lo que se denominan obstáculos sociológicos, que son algunas cuestiones que vamos a pasar rápido, pero comentarios para tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, en la escuela se nos enseña a leer y a escribir, pero no a hablar en público. Generalmente,
ahora un poco está cambiando y se toma mayor lección oral. Bien, otra alumna. Bravo, aplauso por favor, chicos, porque yo estoy feliz cuando llegan gente de Santa Fe. Gracias, gracias. Ah, ¿quién es? La jefa es la mamá, no es que la dejó venir, le hizo acordar que tenía que venir. Te voy a matar a vos, mirá. Bueno, entonces, en la escuela se nos enseña a leer, pero no hablar en público, y se considera que no es necesaria una sistematización del aprendizaje de la expresión oral. En general tenemos mayor entrenamiento de cómo escribir que de cómo hablar en público, porque hablar se aprende naturalmente, es decir, uno aprende en su casa a hablar, cuando tiene 2 años ya empieza a hablar. En cambio, el proceso de escritura y de lectura se inicia cuando iniciamos la escuela. Entonces se cree que, bueno, el lenguaje oral ya viene con uno y el escrito no. En verdad, también debería ser sistematizada la enseñanza del lenguaje oral. Y además, bueno, también tenemos que tener en cuenta algunas características de la sociedad en general. Por lo general, nosotros vivimos en una sociedad que es no participativa y eso configura un tipo de personalidad no protagonista, ¿sí? Es decir, una persona que no dice su palabra en público. En nuestra sociedad la palabra queda reservada para los que tienen poder y autoridad. Es verdad que hoy en día con el tema de las redes sociales, por suerte, la gente está empezando a decir su palabra un poco más, ¿sí? No cuenta cuando es anónimo para mí, porque el anonimato de las redes sociales lo que tienen es eso. Ahí somos todos vivos. Claro, ahí somos todos vivos, exacto. Pero bueno, lo importante es que sí se puede dar a conocer la opinión de cada uno de nosotros, la palabra de cada día se tiene más en cuenta eso. Lo que faltaría es, para lo que nos interesa a nosotros en esta materia, es poder aprender del lenguaje oral un poquito más, ¿sí? Porque por ahí escribiendo también se escribe cada cosa en las redes sociales que te querés morir. Pero bueno, lo importante para mí y lo valioso es la posibilidad de participación que nos damos. Bueno, vamos ahora a los momentos de la preparación de un discurso que son bastante similares a lo que vimos de los momentos en los cuales nos sentamos a elaborar, a redactar, ¿sí? A elaborar un mensaje escrito. Igual que como vimos en cuanto al proceso de redacción, el primer paso para el éxito de una presentación oral es la planificación. Bien. ¿Sí? Y la estructura de la presentación tiene que ser dinámica. Esto quiere decir que tenemos que, además de ser, ahora vamos a verlo más adelante, de ser ordenados, de ir avanzando de una manera progresiva, también tenemos que tratar de armar una estructura que sea dinámica, porque el tema de la oralidad requiere de mucha atención por parte de quienes nos están escuchando. Entonces nosotros como oradores tenemos que tratar de armar cierto dinamismo que se lo podemos ir dando a través de diferentes técnicas, no solo de los medios audiovisuales, de los MAG, digamos de un presi o de un video, etcétera, sino también de nuestros recursos gestuales, de nuestros recursos fonéticos, de cómo manejamos las pausas, etcétera. Algunas cositas que ya vamos a ver más adelante. ¿Tiene un presi, profesor? ¿Cómo? ¿Un presi? ¿Un presi? Un presi es una presentación que vos podés armar como un PowerPoint, pero que tenés la plataforma en la web, ¿sí? Entonces es mucho más dinámico, porque el PowerPoint va pasando así, como lo estás viendo ahora. En cambio el presi tiene todo un dinamismo que es distinto, porque vos ves y se va, por ejemplo, hace un zoom, tiene distintas plantillas, hace un zoom y te abre un video o pasás a otra y no es estático como vos ves esto, ¿sí? En general se arma, la plataforma está online, digamos, vos lo podés usar online, te lleva un tiempito. Hubo un año de la Tecnicatura que dieron una clase de presi acá, en mi materia, la dio Martín, el chico de la biblioteca.
Sí. Y bueno, no, perdón, pensé que sabían lo que era el Prezi. Yo por ahí hablo y... digamos que es la versión nueva que hace unos años ya que está del PowerPoint. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, obvio, requiere tu tiempo de sentarte a explorar como todo programa nuevo. Está buenísimo, pero tenés que saber usarlo porque si no después te queda... Claro, te queda horrible si no. Bueno, entonces, el primer paso es la selección de un título. Hay veces que es necesario, a veces no. En el caso de ustedes, bueno, van a tener que... El título va a ser más que nada informativo, aunque sí, creo yo, si bien en el informe, en el informe escrito pueden hacer un título informativo, a lo mejor después usan un PowerPoint o un Prezi, arman algo de apoyatura y le pueden dar un título más atractivo, más creativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a hablar, lo primero que vamos a ver si hacemos una presentación es el título. Entonces, esta es la sugerencia, que debe ser sugerente, atractivo, pero a su vez dar una idea clara del tema que voy a tratar, ¿sí? Porque si en verdad, bueno, uso una frase súper creativa, pero no comunica de qué vas a hablar, tampoco sirve. Sí, ¿quién me habla? Profe, tenía una pregunta, que no es en realidad sobre lo que está explicando ahora, pero tengo una duda sobre el informe que tenemos que presentar. ¿Quién me habla? Acá, en Córdoba. Sí, ¿cómo te llamas? Antonella. Antonella, a ver, dale. En realidad hay una parte que es el punto que sigue la introducción, que es cuando habla del diagnóstico. Sí. Y dice que como que el diagnóstico tiene que ir, digamos, qué es lo que se quiere hablar, qué es lo que se quiere exponer. Digamos, el diagnóstico puede estar acompañado de una breve introducción del tema al que se quiere llegar, de lo que se quiere hablar, o tiene que ser netamente, directamente el tema que se va a exponer. ¿Cómo es la estructura? ¿Arranca con el diagnóstico? No. O sea, primero está en la carátula, el título, después habla de una introducción que se compone de una reseña histórica de la facultad, de la UTN, después de la regional a la que pertenezcamos y después el área de la que se va a hacer hincapié. Y después de la introducción habla de un diagnóstico. Sí. ¿En qué se basa ese diagnóstico? ¿Vos ya tenés un tema particular? Sí. ¿Cuál es? Es la evolución de la Secretaría de Ciencia y Tecnología en los últimos 10 años. ¿Lo haces en grupo? Sí. Bien. El diagnóstico es un estudio que vos haces de la situación actual. Por ejemplo, en tu caso de la Secretaría. Entonces, ¿qué tenés que decir? Tenés que decir por quiénes está compuesta, tenés que decir, cuál es su misión, si es que la tiene, cuáles son sus objetivos, cuántas personas trabajan, qué función cumple cada una de las personas que trabajan ahí. O sea, el diagnóstico es contar la situación actual, ya sea de una institución, de una sección, podés tener estadísticas. O sea que, por ejemplo, incluir un organigrama así de manera gráfica estaría bien. Sí, perfecto. Sí, el organigrama va en el diagnóstico actual. Perfecto. Si vos querés proponer otra cosa, porque no sé en qué va, de qué va tu trabajo, pero supongamos vos querés hacer una propuesta diferente, bueno, eso lo harás después en el cuerpo del informe. Pero el organigrama es una parte sustancial del diagnóstico. Perfecto. Gracias, profe. Bueno, de nada. Sigo. Después, el punto 2 es la elaboración de un esquema provisional. Esto está bueno, viene bien a la pregunta que hizo Anabela, porque dice, debe reflejar la estructura general del discurso, y yo cuando digo discurso, en este caso vamos a hablar puntualmente de la exposición que tienen que hacer ustedes del informe, ¿sí? Hay que considerarlo como un primer borrador. Es decir, esa estructura que ya les dio, calculo que se las habrá dado Gina, ustedes tómenlo como base, porque es muy importante esa estructura, ¿sí? Tienen que respetarla y a su vez los va ayudando, ¿sí? a avanzar.
Después viene la etapa del acopio del material, es decir, nos tenemos que poner a recabar la información. Esa información puede surgir obviamente de distintas fuentes. Desde la propia experiencia, esto en la parte del informe es muy importante, porque ya que estamos armando un informe sobre el lugar en el que trabajamos, la mayoría de nosotros o de ustedes lo va a hacer seguramente referido al sector en el que trabajan y se desempeñan. Este punto de la propia experiencia es importante. A veces pasa que viene gente, que hay gente, por ejemplo, de comunicación o de otras ramas, que hace diagnósticos para empezar a hacer un trabajo en una institución y es gente externa y en verdad es mucho más difícil hacer un diagnóstico así, porque lo que les falta es la propia experiencia en esa institución y lo que uno vive es, yo diría, casi tan importante, no, más importante que lo que está en los papeles, porque bueno, nosotros podemos tener las funciones, las misiones y los objetivos escritos en alguna resolución y después en la vida real somos nosotros los que sabemos si se cumple o no así. Cómo funciona la cosa en realidad es, digamos, fundamental para poder armar esa etapa de diagnóstico de la que hablaba Antonella y también luego para hacer propuestas. Entonces, una fuente importante es la propia experiencia, otra es la documentación escrita, en el caso de los informes también es fundamental porque seguramente voy a tener que hacer consultas de resoluciones a la página web, a datos estadísticos. Y bueno, también es importante lo que puedan aportar otros, es decir, gente que tenga relación con el tema para acercarse a la realidad. A lo mejor un jefe, o a lo mejor un compañero de trabajo, a lo mejor gente que trabajó en otra época. Vos, Antonella, me contabas que van a hacer como una especie de evolución histórica. Sí, vamos a tomar algunos parámetros, en realidad hay muchos parámetros para mostrar la evolución, el crecimiento en realidad, claro. Pero lo que pasa es que es un área que no es muy conocida, entonces en 5 minutos... ¿Cómo se llama el área, perdón? Sí, la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Ah, Entonces, lo que ocurre es que en 5 minutos, si uno tiene que hacer de cuenta que le va a exponer a alguien que no conoce y no entiende nada, entonces en 5 minutos explayarse muy ampliamente en cada uno de los parámetros, quizás lo vamos a hacer que entienda menos lo que va a entender. Entonces tomamos los parámetros más llamativos, digamos, más gráficos, sí, más fáciles, más entendibles, y en base a esos parámetros vamos a mostrar cómo aproximadamente del 2006 al 2016 creció exponencialmente. ¿Cuántos son en el grupo? 4. ¿4? Sí. Sí, para mí 5 minutos es muy poco. Sí. Sí, no, bueno, yo no puse los 5 minutos. Para mí, digamos, cada uno tiene que hablar como mínimo 2 o 3 minutos. O sea, hablar 1 minuto cada uno es... Hay un punto, profe, que es, yo calculo, no sé si va, porque entre todos los grupos si vamos a poner lo mismo no tiene sentido. Hay un punto que es introducción y una reseña histórica de la UTN, después de la regional de cada uno y después del área que abarque. No creo que todos vayamos a hablar de la reseña histórica de la UTN porque sería... No, a ver, desde ya les digo a todos, no hablen, a ver, está bien que lo pongan en el informe, pero en la exposición oral, sí o sí, por los tiempos, van a tener que hacer un recorte importantísimo. Vayan a lo importante, vayan a su tema directamente. Yo les prohíbo desde ya, no me importa lo que digan, lo que me diga nadie, no me importa nada. No, desde el punto de vista oral, no quiero escuchar que nadie hable de la historia de la UTN, porque yo llego a escuchar 50 veces la historia de la UTN, que la conocemos todos, porque todos trabajamos en la UTN, me levanto y me voy. ¿De qué? Pero a mí me toca esa A ver, parte. esperen un segundo, a ver. Va mi objeción para todas las delegaciones, mentira. No, si tienen que hablar, hablen de cosas importantes, Lo que pasa chicos. es que, por ejemplo, a ver, nosotros somos 5. Las 2 o 3 personas que están faltando son las del área en que se va a trabajar. Nosotros en esa área no trabajamos nunca, no sabemos nada de esa área. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Nosotros tres vamos a encargarnos de esa reseña, capaz que de un poco más, un poco de tema ¿De qué área es? del área de extensión universitaria, por ejemplo, no me acuerdo bien. ¿Está? Las chicas trabajan y saben de esa área. ¿Ustedes van a hacer juntos No, solo todos? 5, claro. Si no, yo de última me elegía de Azutén y hablo yo de Azutén y te hablo 2 horas. Pará, están. Entonces, Perdón, chicos, que nos fuimos por las ramas, pero. Espera. Está Emilia, Daniel. Sí, está Emilia García, Liliana y Daniela. Son las 3 chicas. Bueno, por eso. Otra forma de aprender. Pero por eso, los 6 lo van a hacer juntos. Bueno, me parece bien. Pero, a ver, hablen de la UTN Santa Fe. Claro, obvio. Pero no de UTN en general, me refiero. No, porque UTN en general somos todos. Imagínate si todos estos grupos hablan de UTN en general. De sus regionales, sí. Ah, bien. De la regional, no. De la regional, sí. Porque ustedes, por ejemplo, nosotros somos un solo grupo de Santa Fe y los chicos lo van a escuchar una sola vez, o sea, el resto de las regionales. Entonces, en ese caso sí, está bien. Pero en el caso que me está diciendo Antonella, que tienen puntos muy importantes a los que tienen que ir, y son todos de esa secretaría, vayan a lo que es importante comunicar. O sea, sean estratégicos, chicos, cada uno con su grupo. A mí no es que no me interesa escuchar la historia de las regionales, a mí me interesa, porque de hecho hay de muchas regionales que desconozco la historia. Pero lo que voy es, no empecemos con la UTN desde un inicio y la Universidad Obrera y qué sé yo, porque van a decir todos lo mismo. Entonces, si quieren, hacen una introducción sobre sus regionales, si lo consideran necesario, y si no, vayan directamente al diagnóstico de su tema específico. Porque si, imagínense, yo creo que nosotros acá, chicos, o sea, un grupo de 6, menos de 1 minuto cada uno. Yo desde ya les digo que hablen. A ver, este es un grupo de, acá tenemos un grupo de 6, mínimo 2 minutos cada uno tiene que hablar. 2 por 6, 12 van a ser 10, 12 minutos, supongamos. O sea, no tengan miedo en eso, porque la exposición oral, la total la corrijo yo. Así que yo voy a hablar con Gina. Profesora, acá desde Reconquista, Andrés. ¿Cómo? Acá desde Reconquista, Andrés Sí. le habla. ¿Quién Hola, va a Andrés. controlar el tiempo? Yo. ¿Va a ser más o menos estricto con los tiempos? Porque según Gina dijo que había que ser más o menos estricto porque somos demasiados grupos. Bueno, a ver, yo te explico lo siguiente. Los primeros que van a controlar el tiempo son ustedes mismos cuando practiquen la exposición. Ustedes no pueden venir el día del final a mandarse así, como que es la primera vez que lo dicen. Ustedes ya lo tienen que tener practicado 2 o 3 veces antes de venir y cronometrarse cuánto dura, si no es 1 por 1, cuánto dura el grupo en total. A ver, el grupo en total no puede estar media hora hablando porque lo vamos a cortar. En eso, Andrés, sí vamos a ser estrictas. O sea, yo no puedo dejar que un grupo hable media hora y el otro 5 minutos. Porque es injusto para los dos. Tanto el de los 5 minutos que se mató para hacer un resumen de 5, como el de 30 que a lo mejor se reextendió y le pareció que era mejor así. Entonces, vayan a lo estratégico. A mí me parece, por un sentido común y porque he escuchado muchas exposiciones, que más o menos un promedio de 2 minutos cada integrante, me parece que sería lo adecuado. A veces uno dice, 2 minutos es muy poquito. Hablando no es tan poquito, ¿sí? No es tan poquito. Hablar 2 minutos lleva su preparación, no es que se te va enseguida. Entonces, sí o sí les pido, prueben, ensayen todos juntos con el material que hayan preparado, si es que prepararon, se juntan 2 o 3 veces, yo les diría no se junten ese mismo día, júntense un día antes y lo preparan, claro, porque a lo mejor en el momento te das cuenta de que es re largo y no tenés forma de cortarlo. O al revés, lo tenés que extender, claro. Entonces, júntense un día antes, júntense el fin de semana, que... ¿Por qué no? No, el martes empieza el examen. Bueno, júntense el domingo a tomar unos mates en una casa y lo practican. Entonces,
por eso, a eso voy, Andrés. O sea, yo en lo que vamos a hacer estricto es que no les vamos a dejar que hablen media hora de cada grupo, porque ¿ustedes cuántos son, por ejemplo? ¿3 el grupo? No, somos 4, lo cual hay 2 personas que están en otras 2 áreas diferentes. Entonces, ¿En otras áreas? Somos en otras áreas, como somos 2 que estamos en el mismo área, tomamos esa área, que es el área de las TIC. Bueno, eso es lo que hablábamos recién con los chicos. Por ahí sí, los que tienen mayor conocimiento del área hablen de lo más específico y los que no pertenecen al área hablen de una parte más general. ¿Se entiende? Pero, por ejemplo, si son 4, con que dure la exposición. Como somos una facultad chica, comúnmente la información entre las áreas se comunican, o sea que están más o menos, porque en realidad somos un chiquito y hay gente que hace otro trabajo que no debería hacer, pero lo hace porque no hay personas que lo pueden hacer, entonces más o menos le asignamos todo eso. Te entiendo. Bueno, esto yo se lo estoy diciendo de mi parte. Usted, no, claro, sí, ya veo que después me agarra Gino y me dice, no, yo le dije todo al revés. Bueno, no, yo voy a hablar con Gino, no se preocupen, apenas terminemos esta clase yo hablo. Repito, digamos, si es un grupo de 6, 7, bueno, van a hablar un poquito menos, pero en total, digamos, un grupo de 6 puede hablar 10 minutos. Un grupo de 3, bueno, podría hablar 5 minutos, ¿entiende? Creo que depende de la cantidad de integrantes también. Yo les doy entre 5 y 10 minutos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuemos. Entonces, estábamos con los pasos para armar el discurso. La selección y el ordenamiento de los materiales. En este punto, en este paso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Excluir todo lo que no vamos a utilizar, clasificar de acuerdo a los temas centrales y distinguir los hechos de las opiniones. Esto es importante, ¿sí? Porque los hechos están basados en datos, en información. Las opiniones no, son subjetivas. Entonces, si voy a presentar un informe o si voy a dar mi opinión en la exposición oral, que a lo mejor de acuerdo a cómo esté armado su trabajo, pero a lo mejor está bien que lo hagan, aclaren, nuestra opinión es tal y tal y tal, ¿sí? No es que es un hecho, no es así avalado por los datos, digamos, estadísticamente, o por la cantidad de gente, o porque se hizo una encuesta. Es porque opinamos tal y obviamente una opinión se fundamenta también, ¿sí? Bueno, el siguiente paso es la maduración y la reflexión del tema. Es decir, yo adquirí la información, busqué la información, la arrastré, la seleccioné, busqué qué es lo más importante. Después de eso, tengo que conseguir tratar de adquirir un saber asimilado en torno al tema que se va a desarrollar. Es decir, que las opiniones y las ideas sean propias, porque si no voy a terminar relatando como un loro, digamos, la historia de la UTN, pero en verdad no sé nada sobre el tema específico que tengo que voy a tratar, supongamos la Secretaría de Extensión. Entonces, por más que sean de otra área, sí, bueno, saber qué es lo que dice mi informe, a dónde apunta, conocer realmente sobre esa área, intercambiar opiniones antes de exponer, etcétera. Bueno, y por último tenemos la organización y la composición del discurso. El discurso, como ya lo saben, se compone, como es el género escrito narrativo también, o informativo, se compone de 3 partes. La introducción o exordio, como se le llamó originalmente, el cuerpo o desarrollo y el final o peroración. En la introducción, esto les voy a hablar específicamente de la exposición oral, ¿sí? En la exposición oral. En nuestra introducción se pierde o se gana el auditorio. Es decir, con esas primeras frases, vos o los dormiste o les despertaste cierto interés.
Con esas palabras, con esas primeras frases, el orador debe ganarse la confianza y la atención del auditorio. Es decir, si uno arranca, la UTN Santa Fe fue creada en 1953, estaba ubicada en 9 de julio y San Martín. Bueno, yo me dormí, pero así como yo me dormí, se durmieron todos los que los van a escuchar. Entonces, ustedes piensen que lo que ustedes están por hacer es una exposición que es, o sea, piensen en la motivación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de qué importante es la motivación cuando uno quiere comunicar y ser efectivo en la comunicación? Bueno, la motivación por un lado para ustedes va a ser aprobar, pero al margen de eso, piensen que, supongamos, quieren hacer realmente un cambio en la sección en la que ustedes están. Suponte vos, Lalo, en el DASUTEN. Entonces, vos, con esa motivación de la que vas a generar un cambio a partir de lo que estás haciendo o que querés generar un cambio, tenés que conseguir la atención de quien te va a escuchar. Porque si no conseguís eso, ya directamente no conseguís nada. Lo primero que tenés que conseguir es la atención. Después verás con otros recursos si persuadís, si lográs tu objetivo o no. Pero lo más importante es que te escuchen, ¿sí? Bueno, la introducción cumple un triple objetivo. Primero, captar el interés o despertar la curiosidad de la persona que nos está escuchando. Eso se puede generar, por ejemplo, con un título atractivo, como dijimos recién, un título sugerente, que sea una pregunta. Entonces, mira, que te planteas el tema, pero a su vez planteas una duda, a ver qué me va a decir, qué me va a contar, se pregunta a la gente que está escuchando. Otro de los objetivos es situar intelectualmente el auditorio, es decir, anunciar el tema, porque el público tiene que saber de qué se trata la conferencia o de lo que estoy por hablar. Y otro de los objetivos es situar psicológica y emocionalmente el auditorio. Es decir, que el público entre en clima y sepa no solo el tema, sino también el tono que voy a utilizar, ¿sí? Porque por ahí arranco con una frase, un título súper metafórico, súper emotivo, y después en el desarrollo doy todos datos duros. Bueno, no se condice, el tono tiene que ser el mismo, desde que arranco hasta que termino. Algunos consejos para lograr una buena introducción. Adoptar una actitud cordial, abierta y amistosa. Enunciar claramente el objetivo de la conferencia y los puntos a tratar. Puede mostrarse un esquema. Esto es importante con el tema cuando expongan el informe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por un lado, yo puedo tener un objetivo que sea meramente informativo, o por otro lado puedo tener un objetivo con mi informe que es el de plantear una recomendación o sugerir una mejora, etcétera. Entonces a eso lo tengo que enunciar en la introducción. Evitar excusas. Esto quiere decir, cuando uno arranca una exposición oral diciendo, les pido disculpas, pero la verdad es que yo no soy bueno para hablar en público. No, ni lo digas, no sos bueno, la gente se va a dar cuenta. Y si no sos bueno, trata de simularlo. ¿Para qué lo vas a decir? O sea, no arranques diciendo, o les pido disculpas, que la verdad no tuve tiempo de prepararlo. No. O sea, eviten las excusas. Otra cuestión para la introducción. Debe ser expresiva, dicha en un tono pausado y con seguridad. Esto es lo que decíamos recién de algunos consejos para adquirir autoconfianza. Por eso la introducción es importante. Cuanto más expresiva y con mayor seguridad yo la diga, mejor va a ser la exposición. Luego, digamos, con mayor seguridad yo voy a seguir con mi elocución. Después, otras cosas que se pueden hacer en una introducción, no es necesario, pero sí pueden ayudar, son, primero, relacionar el tema con cuestiones o intereses vitales para el auditorio. Siempre que uno arranca diciendo, a ver, este tema a ustedes les puede interesar. Yo soy Karen Saldi. Ya vamos a hablar de Tecnicatura y Ingeniería de Seguridad. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Sí, que la otra. ¿La Rioja? No escuché quién me habló. No, profe, se apretó el botón sin querer. ¡Uy!
Me estabas resacando el cuero vos. Se escuchó, Estábamos tratando de organizarnos cómo repartirlo en la introducción, cada uno en la tarea. No sé si eso es lo que escuchó o algo más. No, yo escuché otra cosa, Escuchó la profe, no capta la atención, sí. Se escuchó, esta profe es un plomo, ¿cuándo termina la clase? No, profe, no. Bueno, sigo. A ver, ¿qué otras cosas podemos hacer en la introducción? Relacionar el tema con cuestiones de intereses con cuestiones o intereses vitales para el auditorio. Lo relaciono. Bueno, este tema puede ser de interés para ustedes por tal y tal cosa. Entonces, esa es una manera también de captar la atención. Otro punto es contar una historia vivida o plantear una pregunta. Lo que les decía recién, el título puede ser una pregunta. O puedo arrancar diciendo, bueno, este tema surgió, o el interés en este tema surgió porque yo tuve una experiencia en la cual atendí a un alumno, por ejemplo, a la secretaría académica y me pasó tal cosa. Esa es una manera de captar la atención, ¿sí? De generar interés en lo que estoy por decir. Bueno, tampoco hay que olvidar cuando es necesario las palabras y los saludos protocolares, si es en una situación formal, ¿sí? Los agradecimientos, etcétera. Y recuerden que la extensión tiene que ser acorde con la del discurso, ¿sí? No puede ser que hagan una introducción, que, por ejemplo, haya dos personas que hagan la introducción, ¿sí? Hablan 5 minutos cada una. Y después, en el cuerpo, en el desarrollo, que es lo sustancial del informe, hay una persona que habla 1 minuto. No. O sea, la introducción debe ser más corta que el cuerpo. Porque lo central es el cuerpo. La introducción sirve solamente para lo que dijimos recién, para presentar el tema y para suscitar interés en el mismo. Pero lo realmente importante, el contenido, va a estar desarrollado en el cuerpo de la exposición. Entonces, no hagan una introducción de 5 minutos y un cuerpo de 1 minuto. Bueno, en el cuerpo se tiene que reflejar lo mismo que decíamos en relación a la redacción, al proceso de redacción a un texto escrito. ¿Qué tengo que encontrar? Tengo que encontrar unidad, es decir, que todo debe estar relacionado con el tema. Tengo que encontrar un orden lógico, es decir, tiene que existir un hilo conductor. Esto se relaciona con lo que vimos las primeras clases, con la cohesión y la coherencia. No lo voy a repetir porque ya saben lo que es. Tengo que encontrar progresión, es decir, que el tema se desarrolla en forma creciente. Y tengo que encontrar transiciones claras y diferenciadas. Es decir, cuando yo paso de un tema al otro, no puedo mezclar todo, igual que en un escrito. ¿Sí? Yo en un mismo párrafo no puedo meter todos temas distintos. No, para algo sirve el punto y aparte, para algo sirve el subtítulo, para algo sirven los distintos apartados. Bueno, lo mismo cuando expongo de manera oral. No puedo pasar de un tema al otro sin dejar en claro esa transición. Bueno, pasando al punto número 2, por ejemplo, o creo una filmina en la cual diga subtítulo número 2, tema número 2, etcétera. Que queden claro que estoy pasando a otro tema. Bueno, y con respecto al final, los consejos son los siguientes. Tengo que resumir las cuestiones centrales del discurso. Eso les pido también atención cuando hagan la exposición oral. Muchas veces el último, el que cierra, ¿sí? Es todo importante. O sea, tanto el que hace la introducción, los que hacen el desarrollo y el que cierra. El que cierra la exposición tiene que dar un cierre, chicos. Digamos, por algo cierra. Entonces, tengo que hacer alguna de estas cosas. Resumir las cuestiones centrales del discurso. ¿Sí? Yo no puedo cerrar con un punto cualquiera que me quedó colgado. Tengo que hacer una síntesis de en qué se basa ese trabajo y cuál es la conclusión. ¿Sí? En la parte oral, cuando lo expongo oralmente, lo más aconsejable es utilizar un estilo breve, enérgico, conciso, que apele a los sentimientos. Bueno, acá nos estamos refiriendo a una cuestión que es más bien informativa,
Pero si se puede, en ocasiones en las que yo tengo que convencer a alguien de persuadir, es mejor recurrir a los sentimientos que a la inteligencia, como dice acá en la siguiente sugerencia. La frase final debe ser efectista, dirigida más al corazón que a la inteligencia. Cuando en el final se alcanza un clímax, hay que terminar, no seguir. Por ejemplo, si yo elegí una frase que va dirigida al corazón y estoy exponiendo con muchas ganas y con mucha emotividad, y digo, y porque como dijo Walt Disney, si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Y te vas, ¿no? Y aplausos, y decís, ay, no, pero perdón, me olvidé en el número 2. No, chau, ya fue, claro. Vos elegiste una frase divina, cerraste, te aplaudieron, ya está. ¿Te olvidaste el punto de 2? Vaya nomás. Claro, bueno, acá Lalo me pone el ejemplo de como cuando uno chamulla una mina. Acá me ponen ejemplos que no tienen nada que ver, pero bueno, no importa. Si decís una boludez de último, no. Claro, te la chamullaste, la remaste toda la noche y al final te mandaste una frase que, chao, te volvés solo, totalmente. Bueno, entonces el final, Lalo, tiene que ser planificado. ¿Se entiende? En todos los temas de tu vida, en todos los ámbitos de tu vida, en todos los ámbitos. Lo mismo que decíamos, toda la exposición debe ser planificada, el final también, no lo puedo dejar a la buena de Dios, sí, bueno, que termine cuando termine, no. Sigo. Bueno, características del lenguaje y el estilo para que la comunicación sea efectiva, similares a lo que dijimos en la comunicación escrita y nos referíamos con respecto al estilo llano. Muchas cuestiones en común. Por ejemplo, la brevedad, un mínimo de palabras para expresar una idea, frases cortas y párrafos breves son tan importantes en el lenguaje escrito como en el oral. La claridad y la sencillez también. Evitar el uso de la terminología especializada o técnica. A veces, los que siempre nos pasa, o sea, nos desempeñamos en un determinado sector de la facultad, entonces con el compañero de trabajo hablamos de, no sé, utilizamos términos que son específicos del área y no nos damos cuenta que cuando salimos de esa área la gente no sabe de qué estamos hablando. Por ejemplo, una sigla, por ejemplo, un código que a lo mejor ustedes utilizan, qué sé yo, que vos con tus compañeras de oficina te entendés, pero cuando salís de ese ámbito no se entiende. Entonces, ténganlo en cuenta cuando hagan la exposición. El orden sintáctico convencional ya lo vimos. ¿Cuál era? A ver, el orden sintáctico convencional, ¿cuál es? Ustedes no vinieron, así que no. No, vos sí. Sí. ¿Cuál es el orden sintáctico convencional? UTNs. Vamos, Paraná, vamos. Ahí te veo. Dale, Fabián. ¿Eh? Dale. Lo escucho. No escuchamos nada. Bueno. Sujeto, verbo, predicado. Chao. Se van todos a rendir ahora. Me fui. Chao. No aprendieron nada. No aprendieron nada, me voy. Pero sí, en segundo grado lo dan, chicos, por Dios. Bueno. Y no usar palabras rebuscadas. Sigo. No, pero lo di la clase pasada, ¿qué decís? Características del lenguaje y el estilo. Otras características, seguimos con el mismo tema. Sentido de lo práctico, siempre hay que preferir la frase directa antes que la circunlocución, que es el rodeo de palabras. Se lo aclaré, porque esto ya lo dimos, pero yo les iba a preguntar, ¿qué es la circunlocución? Y iba a escuchar, cric, 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 cric. Entonces, directamente lo escribí.
Siempre preferir lo corto a lo largo, lo más sencillo. Siempre tratar de transformar los sustantivos en verbos. ¿Se acuerdan cuando veíamos los ejemplos de haremos la revisión de tal cosa? Revisaremos tal cosa, ¿sí? Es un estilo más ágil. Bueno, y otra característica importante es la de, siempre que se pueda, tratar de utilizar un tono personal, es decir, reflexiones personales, y no es conveniente dirigirse a un público despersonalizado, como que estoy hablando de una masa uniforme. No, yo le estoy hablando a personas, por más que sean muchas o pocas, ¿sí? Son personas y me tengo que comunicar de la manera más personal posible. Y ustedes les van a hablar, o sea, seguramente vamos a hacer de un orden y vamos a ver qué grupos se van a presentar y cuántos entran ese día. Entonces, suponte, vamos a decir, bueno, el primer día entra Córdoba y Resistencia, por decir, no tengo idea, chicos. Y claro, ese día se conectarán ellos dos. Después otro día será Paraná y Reconquista, etcétera. Eso lo veremos con la parte técnica y con la cantidad de grupos que hay en cada regional. Bueno, recursos del estilo. Estos son algunos recursos estilísticos que se pueden utilizar cuando estamos haciendo uso del lenguaje oral. El estilo directo, que es lo que dijimos recién, siempre un tono personal, dirigiéndonos a personas concretas, no hablando en general. Hacer uso cuando se puede y cuando se debe de los silencios y las pausas. Siempre hay que respetar, por un lado, las pausas que nos permiten respirar correctamente. No se olviden, porque si no vamos... Y haces un corte en el lugar en el que no tenés que hacer el corte. Entonces la frase te queda cortada y seguís, arrancás de nuevo. No, siempre traten de hacer las pausas de la respiración correcta y se respiren los momentos en los que hay signos de puntuación. Es decir, si yo tengo escrita una oración que tiene una coma, eso significa que puedo hacer una breve pausa. Respiro. Si tengo escrita un párrafo, luego un punto y aparte, ahí la pausa puede ser más larga y eso me ayuda tanto a inhalar el aire necesario como a dar a entender que estoy pasando a otro tema. ¿Se entiende? Es decir, los silencios y las pausas no son caprichosas. O deberíamos saber colocarlas y saber usarlas correctamente. Bueno, otros recursos del estilo son el humor, la ironía y las anécdotas. En el caso del informe, la ironía no se las recomiendo. Pero la ironía es siempre un arma de doble filo. Entonces hay que saber dónde utilizarla y cómo utilizarla, ¿sí? Las anécdotas y el humor sí se puede utilizar. Está bien que estamos hablando ahora de un tema académico, laboral, etcétera. Pero una anécdota siempre puede graficar, es decir, ejemplificar algo que a lo mejor, siendo de otra regional y desconociendo el ámbito, no lo entenderíamos si no nos cuentan una anécdota, una vivencia. Bueno, otros temas cortitos. ¿Qué hora es? Tenemos un ratito. Bueno, la comunicación paraverbal, ¿sí? Es decir, la comunicación que no tiene que ver estrictamente con lo oral. La primera impresión, ¿es la que cuenta? ¿Les parece a ustedes? ¿Están de acuerdo con esa pregunta? Digo, responden sí o no. ¿A qué se refiere con la pregunta? No. La primera vez que te ven, te hacen un sí. Sí. O sea, un Porque cierto. si es cuando hablas, no. No, porque podés empezar reaburrido y a lo mejor después se torna más entretenido. Más interesante. Capaz que te ven así medio dormilón y la rompés. Bien, entonces, en general, ¿alguien quiere opinar de las regionales? Bueno, yo les digo mi opinión, ya que nadie quiere opinar. No es la valedera, pero sí en un principio es la presentación, es la primera visión que se tiene de la persona que está al frente. Entonces, bien, en principio vale, pero no es definitiva, porque si después la comunicación se hace pesada, se hace monótona, no vale de nada. Bien.
Es decir, siempre vamos a tener la posibilidad de revertir la imagen. Ahora, lo que es algo casi inherente a todas las personas es que apenas vemos a alguien, hacemos nos nace un prejuicio, ¿sí? De decir, bueno, a ver, esta persona, por cómo está vestida, o por cómo se para, o por cómo camina, o por cómo se mueve, yo la juzgo. En general sucede eso. No lo digo con malas, no es que porque somos malos y hacemos, pero nos pasa. Exactamente, muy bueno el ejemplo. Acá me dicen un ejemplo con respecto a la vestimenta, que yo iba a decir algo parecido. Bien, un puntito para Santa Fe. Entra un señor, ¿de qué nos van a hablar? De derecho constitucional, supongamos. Entra un señor al aula de traje y corbata, como le dice acá Silvana. Entonces, ¿qué dicen los alumnos? Ah, mira, este señor, un capo, se debe saber todo. Y tal vez es un nabo que no sabe nada. Así puede entrar un pibe con zapatilla, remera y jean y es un capo en derecho constitucional. Entonces, uno tiende a prejuzgar por la imagen. Que eso esté bien o esté mal, no lo sé. Lo que sí sé es que sucede. Entonces, mi consejo en general es que cuando uno entra, cuando uno está por hablar por primera vez ante gente que no conoce, o incluso ante gente que conoce, porque hay gente que nos conoce y también tiene cierto prejuicio sobre nosotros, o sobre cómo vamos a hablar, o qué es lo que tenemos para decir. Entonces, como oradores, de lo que tenemos que ser conscientes es de que ese prejuicio existe. Es decir, nosotros a través de nuestra imagen vamos a generar cierta prejuicio por parte de la gente que nos está viendo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo elijo, por ejemplo, ir a dar una charla con una mini cortita y unos tacos altos, no lo sé. Ah, que vean la autoestima. No, el tema es, no importa eso, no importa lo que vaya a pensar el resto. Si yo estoy cómoda con esa vestimenta, está genial. Pero tenés que ser consciente de que la gente que te está viendo va a pensar algo de vos. Se va a hacer una imagen. Tengas esa vestimenta cualquiera. Lo mismo el ejemplo que di recién. El traje con la corbata o el chico de jean con zapatillas, etc. Es decir, la primera impresión existe en la persona que nos ve y nos escucha. Pero no necesariamente es la que cuenta. Esa es la conclusión, esa es mi conclusión. ¿Sí? Es decir, si quieren venir a rendir de chancletas, me parece bárbaro. Bueno, ¿qué incluye la comunicación paraverbal? Incluye el físico del orador, todo eso que estábamos diciendo recién, cuando uno ve a la persona, juzga también hasta por el físico, ¿sí? La vestimenta del orador, la acción corporal incluye a su vez la postura, los ademanes, los gestos, los desplazamientos. Los ademanes, ¿saben lo que es? Movimientos de manos y brazos. Bien. La mirada y la voz, es decir, el tono de voz, el timbre, la velocidad que utilizamos, etc. Todo eso forma parte de la comunicación paraverbal y comunica muchísimo. Comunica, los que saben dicen que comunica casi un 80%, ¿sí?, de lo que es la comunicación oral general. Es decir, que no importa tanto lo que digamos, obviamente que sí, el contenido es importante, sobre todo en una comunicación como la que van a tener ustedes, que es una exposición oral, pero a veces influye mucho más cómo lo decimos, que incluye todo esto. Totalmente, a lo mejor es súper interesante lo que estás diciendo, pero si tu tono es así, está... y no va a dar el mismo resultado. Bueno, la vestimenta. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Qué es lo que deseo decir con lo que llevo puesto? ¿Esto a qué va? A que, como les decía yo recién, queramos o no queramos, la vestimenta, nuestra apariencia va a decir algo,
va a comunicar algo. A lo mejor a mí, como oradora, me importa un pito, digamos, ¿sí? Lo que yo estoy comunicando. Y está buenísimo. Pero yo, a lo mejor, eso lo tengo que analizar conmigo misma. ¿Qué tanto me va a pesar a mí la imagen que le estoy dando al otro? A lo mejor no me importa nada y yo confío 100% en cómo voy a hablar, en lo que voy a decir, en mi opinión, en mis justificativos, en mis fundamentos, y voy vestida como quiero. A lo mejor sí me interesa y quiero dar una imagen de mayor o menor formalidad, etc. Las chicas se están matando de la risa. Se van a venir en malla a hablar. Mira cómo las están escrachando. ¿La Rioja es? Las están escrachando mal. Las quiero ver con este trajecito, cuando vengan. Y el micrófono. Totalmente, no hay problema. Me parece genial. Bueno, entonces, ser conscientes de qué deseo decir con lo que llevo puesto, qué imagen de mí quiero transmitir. Otro punto importante de la comunicación paraverbal es la mirada. La mirada es el punto de encuentro entre el orador y el público. ¿Cuántas veces les ha pasado que hablan con alguien y piensan, no me mira los ojos? ¿No es cierto? Ay, qué odio, dice. No me mira, o le estoy hablando y me está mirando. No hablemos de los chicos, porque bueno, los chicos los quiere matar, pero no importa, son chicos. Pero de la gente grande que no te mira la cara, en ningún momento te mira la cara. ¿Viste? Siempre la mirada está en otro lado. Fíjense cómo van los ojitos de la imagen. ¿Hacia dónde dirige la mirada tu interlocutor? ¿Sí? Es muy importante eso. Cuando estoy hablando en público es sumamente importante. Sobre todo cuando el público es numeroso. Supongamos que hay más de 10 o 15 personas. Fíjense lo que dice la diapositiva. Si la cantidad lo permite, es decir, la cantidad de asistentes, hay que mirar a cada uno de ellos por unos segundos. Es decir, recorrer la sala con la mirada para que todos sientan que en algún momento la persona que está hablando se dirigió a ellos, ¿sí? Porque si no... O también pasa que, por ejemplo, hay un tribunal, me pasa a veces cuando escuchamos exposiciones en un aula, ¿sí? Supongamos que acá seamos 30 y uno de ustedes tiene que exponer, y el que expone mira solo al docente, y al resto no, ¿sí? O mira solo al apoyo audiovisual que estoy usando, ¿sí? Entonces me pongo de espaldas y leo, o me pongo de espaldas y escribo en el pizarrón. Si escribo en el pizarrón está bien, pero después tengo que darme vuelta para hablar, no hablar al pizarrón mientras escribo, ¿se entiende? No sé si me vieron, me escondí atrás del pizarrón. ¿Me hablan? Sí, pero segunda pregunta. El viernes en la exposición oral, ¿cómo sería? Nosotros tenemos ¿El viernes? Sí. ¿La semana que viene? No el martes arranca. Ya, el viernes. El viernes lo tienen que subir. Perfecto. Cuando expongamos, sí. ¿Cómo tenemos que estar? ¿Vamos a estar distribuidos de qué manera? ¿Parados, mirando como siempre desde el lugar donde estamos o en algún lugar en particular? Bueno, gracias por tu pregunta, porque me estaba por olvidar. A ver, 2 condiciones sine qua non sine qua non, te tiré. Sí o sí, sí o sí. Cuando expongan, ¿sí? Tienen que estar de pie, el que esté hablando tiene que estar de pie y no puede leer. A ver, sí pueden tener una ayuda a memoria, si tienen un esquema o si tienen un PowerPoint. Ahora, no puede ser toda la exposición leída ni de un papel ni de un PowerPoint, ¿sí? Yo puedo leer la filmina y luego explicarla, o puedo tener unos datos y explicar los datos que estamos viendo, o puedo tener, como les digo, una ayuda a memoria con algunas palabritas que me van recordando lo que sigue. Pero si van a hablar 1 o 2 minutos como mucho, chicos, lo mínimo que pueden hacer es aprendérselo y estar de pie.
¿Esa era la pregunta? Sí, profe, gracias. Bueno, de nada. Sigo. Bueno, otro punto importante de la comunicación paraverbal es la sonrisa, chicos. La sonrisa, por favor. Quien no sabe sonreír no debería abrir un negocio, dice un proverbio chino, y tampoco hablar en público, digo yo. Bueno, ¿por qué? Porque la sonrisa comunica, conquista, seduce, manifiesta una actitud positiva y de autoconfianza. ¿Sí? ¿Por qué? Si te faltan los 3 dientes, claro, sí. Bueno, pero yo igual prefiero que se ría, pobre, sí. Yo prefiero la actitud, sí. Bueno, síntesis de esta clase. El público responde mejor a la presentación expresiva, entusiasta y rítmica. Entonces, pónganle onda. A ver, armen sus informes correctamente con la información que corresponde, que esté bien chequeado todo, que esté bien estructurado de acuerdo a lo que les dijo Gina. Pero cuando lo vayan a exponer, primero lo practican antes. Por eso, Antonella, dije que se junten el domingo, porque los primeros grupos van a exponer el martes que viene, ¿sí? Entonces, se juntan, lo practican, ven cómo les sale mejor, lo practican con si van a usar un power, con el power o con el apoyo que vayan a utilizar para que salga redondito, se cronometran, se controlan el tiempo. Y después, otra cosa para cerrar es que no hay modelos universales. Cada expositor debe ser fiel a su modalidad comunicativa y no imitar ejemplos ajenos. Es decir, si yo soy una persona más bien tímida o más bien seria, tampoco voy a pretender ser el contador de chistes número 1 cuando tengo que hablar en público. No, cada uno tiene su personalidad, su forma de ser, eso se trasluce, se ve, por más que no querramos, se ve cuando hablamos en público cómo somos, ¿sí? Que todo se puede mejorar, es cierto, por eso la práctica vence al talento, lo que decíamos al principio, ustedes no estaban. La práctica siempre vence al talento, pero siempre respetando quienes somos, ¿sí? No tratemos de demostrar que somos recancheros si estamos medio flojos en algo, medio inseguros. En ese sentido es siempre mejor decir, bueno, nos hacen una pregunta, ¿no estamos seguros? Y no, una vez pregunté, a ver, ¿qué pasa si hay alguien que nos hace una pregunta y no estamos seguros de la respuesta? Y uno me contestó, y hay que mandar fruta nomás. No. Le digo, no, mirá, no sé, esperá, lo puedo averiguar, no estoy segura, puede ser que sea así. Siempre la honestidad, ¿sí? Vale más, me parece. Bueno, mis queridos alumnos, esta ha sido nuestra última clase. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Yo voy a hablar con Gina con respecto al tema de la exposición y de cuánto va a hablar cada uno. Como les dije, siempre respetando la cantidad de integrantes. O sea, no puede ser que, a esto voy yo, que un grupo de 6 o 7 alumnos se le dé la misma cantidad de tiempo que un grupo de 3, creo yo. Creo que debe ser por persona el tiempo. Y que más o menos con que hable 2 minutos cada uno, está más que bien. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Profe, disculpe. Sí. Acá. ¿Quién? Antonella. Sí, es restrictivo en el sentido de que, supongamos que son 2 minutos cada uno, y a lo mejor nos dividimos de una manera que a lo mejor el que empieza introduciendo al tema hace una pequeña introducción y bueno, no completa los 2 minutos, pero cierra con la conclusión. ¿Puede ser así o no? Sí, no hay ningún problema, eso se organizan como ustedes quieran. Aparte, chicos, tampoco es que yo voy a estar con el cronómetro y les voy a decir, no, pará, vos hablaste 1 minuto 30 y vos hablaste 2. No, tiene que ser armónico, eso es lo único que les pido, ¿no? A eso me refiero con cronometrarse entre comillas, ¿sí? En el sentido de que no demoren 30 minutos, que no haya uno que hable 5 minutos y el otro 30 segundos. Si uno quiere abrir con 30 segundos y cerrar con 1 minuto, está bárbaro. Aparte le da a lo mejor mayor dinamismo y todo. Que sea armónico en general, a eso me refiero. ¿Se entiende? Sí.
Bueno, ¿algo más? Sí, Silvina de Venado Tuerto. Sí, te escucho. Sí, ¿cómo van a dividir los grupos? Igual nos van a avisar si tenemos que exponer el martes o el jueves. Sí, yo ahora voy a hablar con Gina porque la verdad no tengo idea de cómo vamos a dividir los grupos. Tenemos que ver entre las dos, en verdad, primero qué cantidad de grupos hay y cuántas personas hay en cada uno. Y después hablar con los chicos de la parte técnica para ver qué regionales se conectan el primer día, qué regionales el segundo. Le vamos a avisar o les avisará Gina el jueves y si no por el campus. Ok, gracias. ¿De acuerdo? Profe, San Francisco. Sí. Nosotros habíamos hablado con Gina si había alguna posibilidad de que pongamos el 29, porque el primero hay integrantes del grupo que no va a estar por un viaje de capacitación. ¿Se lo mandaste por escrito el pedido? No, lo había hablado en la última clase. Si nos pueden mandar un mail o un mensaje a través del campus a Gina específicamente. Bueno. Para que ya quede agendado. A mí me parece que los casos en los que en una fecha ya saben que alguno de los integrantes no va a estar, bueno, esos casos tienen que tener prioridad para la fecha que soliciten ustedes. Bueno, le enviamos el correo entonces. Sí, por favor. Así ya nos vamos organizando. De nada. ¿Algo más? Hola, cara de Conquista. Te hago una consulta. Cuando hay un orador y hace una presentación es todo fluido, es armónico. Ahora, como nosotros somos un grupo, el tema de hacer el pase de un orador a otro. Ajá. ¿Cómo hacerlo? Se verbaliza. Acá mi compañero Andrés va a continuar con el segundo punto, que es la inserción laboral del graduado, suponte. Ahí está, perfecto, me quedaba esa duda, ¿no? Sí, entendí. ¿Algo más? No. ¿Alguna otra pregunta? ¿Para nada? No, los veo con la comunicación gestual y no sé si... Nosotros para el video integrador de tecnología lo que hicimos es, cada uno de los pasos o movimientos era a través de pasarnos un sombrero y en el cierre también. Digamos, podemos usar eso. Eso fue lo que veía. Ah, el pase del sombrero. Ajá. Sí, siempre y cuando lo aclaren antes de empezar. Hablábamos entre nosotros nada más, profe, pero está todo no clarito. lo van a hacer con el sombrero. No. Bueno, me pareció original, pero si arrancan con el sombrero así sin avisar nada, iba a ser medio raro. ¿El video nuestro? No. ¿Cómo? No te escuchó. Si vio el video que hicimos, no. No, me gustaría verlo. El taller de tecnologías. ¿Y está subido? Sí. ¿Está subido al campus? ¿Sabes? Bueno, voy a pedir acceso para verlo. The first. Silvina, Bueno, te quería chicos, hacer una consulta de Venado Tuerto. Sí. Con respecto al problema que hubo en el campus al comienzo, que los trabajos prácticos que subíamos se pasaban a los otros participantes, ¿recibiste todo? ¿Tenemos que volver a chequear? No. Por ahora está todo ok porque los que no pudieron subir al campus me lo mandaron por... A tu mensaje personal. A mi email, sí, a mi hotmail. Bueno, era eso, gracias. ¿Estamos listos? Sí. ¿Al revés? ¿Saben el de cómputos? No era para usted, era para la otra. Bueno, entonces vos tenés que pasar eso. Yo ahora lo termino, se los paso. ¿Y por el campus o por mail? Cualquier duda, lo que sea, mándenme, no entrame a la hora. No, el otro día me di cuenta, para mí está... Sí, mándenme y me preguntan y... Chao, profe. Nos vemos. Chao. ¿Alguien me está hablando a mí? Porque escucho...
Chao, profe. Chao, chicos. Nos vemos en el final. Cualquier consulta a través del campus o por mail, no hay problema. Y acuérdense de leer el último el PowerPoint que voy a subir mañana. Dale. Chao. Bueno, profe. Chao, chicos, nos vemos. Muy linda la clase. Aplausos para la profe. Aplausos. Ay, gracias, che, acá me aplaudieron. Me aplaudieron los chicos por mi clase. ¿Qué chupa? Dicen, ¿qué chupa media? Chao. No, profe, no es por eso. Ya tenemos 70% aprobado. Buena, bien ahí. Chao, nos vemos. Chao, profe, nos vemos.